En primer lugar, sí que quería pues, ofrecer unas palabras de agradecimiento, un agradecimiento que quiero hacer extensivo, porque lo que vais a ver hoy aquí es el resultado del trabajo de muchas personas. Y cuando digo muchas personas, estoy hablando de compañeros arqueólogos, de César, de Domingo, que lo estoy viendo aquí, de Ana, de Rubén, de Marcos, de mucha gente del gremio. Pero es un trabajo en el que también han participado el gremio de arquitectos, que veo que hay muchos aquí, también docentes, que veo también que se dedican, ¿no?, a esa sensibilización a los más pequeños y en ofrecer cultura a nuestros infantes. Y bueno, también sí que quería pues, poner en valor que esta presentación que vais a ver hoy aquí no es solamente una presentación de los últimos hallazgos que se han realizado en el Charcón o en El Salvador. No se trata solamente de hablar de hallazgos arqueológicos de nota de prensa. No, lo que quiero hoy es ofrecer una visión general para que hoy, que actuáis un poco como alumnos, pues entendáis cuál es el proceso histórico que tuvo lugar entre los siglos IV y V después de Cristo en lo que era Casaróbriga Élgora, que era pues, lo que actualmente hoy es Talavera de la Reina. Entonces la misión es esa. Iremos viendo a lo largo de la presentación pues, una serie de epígrafes en los cuales yo voy a intentar pues, ofreceros una idea general. Si el tiempo lo permite, pues habrá tiempo de debate pues, para intentar ofrecer pues, algunas respuestas para las preguntas que podamos tener, ¿no? También quiero deciros que lo que ofrezco hoy aquí lo ofrezco con total humildad. Es decir, aquí hay información que tiene que ser refutada y que hay datos que tienen que ser confirmados todavía por la arqueología, por nuevas aportaciones de otros colegas, en los cuales yo no trabajo solo, estamos un grupo de personas investigando, ¿no?, sobre el recinto tardoantiguo de la ciudad. Y a todo esto, continuamente, una de las maravillas de la arqueología es que nos hace reflexionar una y otra vez sobre diferentes cuestiones. No hay verdades absolutas en la arqueología, en ocasiones sí, porque hay información más matemática gracias a las analíticas, ¿no? Carbono 14, difracción de rayos X, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso, en Talavera, todavía son más las preguntas que tenemos que responder que las respuestas que tenemos a día de hoy. Y eso es verdaderamente apasionante para los que nos dedicamos a la arqueología, porque hay mucho trabajo por hacer. Bueno, como podéis ver, he hecho un pequeño índice para facilitaros un poco el camino. Os aviso, niños y niñas, que el primer tramo de la conferencia es un poco más arduo. ¿Por qué? Porque hablaremos de lo que es el contexto histórico, luego seguidamente pues, todo lo que son los procesos constructivos, es decir, cómo se hizo esta muralla, ¿no?, todos los recursos logísticos que requirió, cuál fue la técnica constructiva, los materiales que se emplearon en ella, qué técnicas se desarrollaron a la hora de elaborar sus muros, sus torres, etc. Como veréis, también hablo de lo imaginado y de lo recreado, ¿no? Pues, bueno, a partir de diferentes paralelos que hemos ido identificando en otros lugares del imperio, pues intentar ofreceros lo que podría ser, o algo muy parecido a lo que sería la muralla de Talavera, ¿no? También, pues lo que nos dice la arqueología, porque no ha sido hasta hace muy poco cuando estos nuevos datos pues, nos han hecho ir revisando, ¿no?, y ir reflexionando sobre los datos que teníamos. Entonces hemos tenido que, a ver, no un borrón ni cuenta nueva, pero sí decir, esto hemos hecho una mala lectura, aquí reinterpretar y ofrecer nuevos caminos de investigación. Y finalmente, pues, terminaremos un poco pues, hablando de esa perspectiva de futuro, es decir, en qué líneas de trabajo se están trabajando de cara al futuro. Bueno, yo creo que hablar de Casaróbriga es algo relativamente familiar para la mayoría de los que estamos aquí. Bueno, Casaróbriga no deja de ser pues, una pequeña ciudad en época romana, es lo que en el mundo anglosajón se denomina small town, es una ciudad que tenía una pequeña entidad, pero que era lo suficientemente capaz y para, digamos, administrar un territorio relativamente amplio. Es decir, lo que hoy conocemos más o menos como la comarca natural de Talavera, incluso más allá, o sea, lo que era la antigua tierra de Talavera, pues desde Casaróbriga ya se administraba, ¿no? Y eso explica, en cierto modo, que luego se establezca una muralla siglos después.
Bueno, de Casaróbriga pues, hay pocas noticias desde el punto de vista del mundo clásico. Plinio la cita ya como una ciudad estipendiaria, es decir, una ciudad, un entorno que fue conquistado y que tenía que pagar un tributo, ¿no?, a la hora de ser tomada, ¿no? Está vinculada con esa teoría de que podía ser la antigua Aegura, que cita el historiador Tito Livio, ¿de acuerdo? Y que se habla de esa ciudad, de ese entorno territorial durante las guerras que conocéis, lusitanas de Viriato, ¿no?, que yo creo que también os suena. La ciudad de Casaróbriga pues es en época Flavia, igual que otras muchas en Hispania y en el resto del imperio, se convierte en municipio Flavio. Es decir, debido a ese dicto de municipalidad, todos los ciudadanos se convierten bajo la ciudadanía, bajo la capa del Estado romano. Es decir, podían hacer un cursus honorum para cualquier ciudadano dedicarse, por ejemplo, pues a una cuestión como la política. Esto para nosotros hoy día, afortunadamente, es mucho más fácil, pero antes estaba mucho más condicionado, ¿no? Realmente Casaróbriga forma parte de lo que era el entorno de la antigua Betonia, ¿de acuerdo? Es decir, la tierra habitada por los indígenas del mundo prerromano, los betones, ¿vale? Y está asociada, pues, evidentemente, a toda una red de comunicaciones importante. Estábamos en un nodo de comunicaciones junto a la vía 25 del itinerario antonino, que unía pues, Mérida Augusta con Casa Augusta, es decir, Mérida con Zaragoza, y también ponía en comunicación con otras urbes importantes, ¿no?, como Toledo, y servía también como eje norte-sur para pasar de una meseta a otra a través de la Sierra de Gredos. Desde el punto de vista arqueológico, pues tenemos no mucha información, pero sí la suficiente para conocer algunos aspectos de la ciudad romana. Talavera conserva la segunda colección epigráfica más grande de Castilla-La Mancha, detrás de Segóbriga. Eso es un hecho del que tenemos que sentirnos bastante orgullosos. Es una ciudad que controlaba un amplio territorio, como ya he dicho, y que desde el punto de vista de la investigación pues sigue siendo bastante desconocida, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que es a partir de la aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico Español, del 85, la legislación que se empieza a desarrollar a partir de los años 90 a nivel regional, cuando empiezan a desarrollarse diferentes intervenciones arqueológicas, ya sean de urgencia o las sistemáticas, es decir, ya las de carácter de investigación, como puede ser Entre Torres, la Alcazaba, actualmente el solar de los Juzgados. Y bueno, sí que es cierto que cada una de estas intervenciones pues, se han excavado mediante diferentes metodologías y con sus interpretaciones y sus postulados, y desafortunadamente han desaparecido muchos elementos por este camino debido a, pues, a la construcción, etc., ¿no? Hay muchísimo material por estudiar. Yo creo que es una de las líneas de trabajo en las que actualmente, a partir de ahora, se tiene que trabajar. Hay muchísimas estructuras inéditas que están disueltas en diferentes memorias e informes arqueológicos, y desde luego pues, todo esto se traduce que en los últimos años pues, hay una abundante bibliografía. Es cierto que los arqueólogos locales pues, nos hemos ido dedicando a sacar a la luz pues, algunos trabajos de forma puntual, ¿no?, que en muchos casos pues, resulta difícil, ¿no?, porque requiere pues, tu tiempo, esfuerzo e incluso dinero para poder sacarlo adelante. Bien, entrando un poco en lo que es el estado de la cuestión, es decir, cuál ha sido el debate a lo largo de estos últimos 30 años acerca del origen de la muralla, yo he identificado, digamos, tres líneas principales. Sí que es cierto, y no quiero dejarlo de lado, que hay diferentes crónicas anteriores, también historiadores de Condecedillo y otros muchos que hacen diferentes interpretaciones que ya te hablan de la antigüedad y posible romanidad de la muralla. Pero bueno, yo he querido retroceder hasta los años 90, ¿no?, y tenemos, digamos, tres grandes líneas, ¿no? La primera, pues, que si se trataba de un recinto bajo imperial o que se trataba de un recinto romano-islámico, es decir, que podía tener su origen en época romana y que luego ya en el mundo andalusí es transformada y ampliada esa muralla. Ahí podéis ver, por ejemplo, diferentes interpretaciones pues, de nuestro compañero Dionisio Urbina. Hay otros compañeros como Sergio Martínez, Moraleda, Sánchez, que nos hablaban pues, que es con Mohammad I, ya en época emiral, cuando se reforman esos lienzos de época tardoantigua. Y luego pues, otros compañeros como César pues, ya nos indicaban que el origen de las puertas tenían una alta tasa
de que su origen podría ser romano, ¿no? Bueno, tardorromano, entre los siglos ya tercero, cuarto y quinto, pero siempre pues, con indeterminaciones e imprecisiones, también pues, todo condicionado a la información de cada momento, esto no lo olvidemos. Luego hay otra línea pues, que se ha ido defendiendo que la muralla podía ser tardorromana, ¿no? Pues ahí tenemos a varios compañeros, ¿no? Incluso hay compañeros, yo también he caído en esa tentación de creer que un origen era andalusí y luego hemos ido evolucionando y defendemos ahora, ¿no? Que es tardorromana. Os dejo varios ejemplos y luego ya los colegas que han defendido en sus trabajos que la muralla era al 100% andalusí, es decir, islámica, ¿no? Ahí estaba pues, Sergio Martínez Dillo, que hizo su tesis doctoral y que fue el que marcó, digamos, el camino a través de una serie de patrones constructivos de los que os hablaré después, y que seguidamente a él pues, le siguió pues, Sergio Sánchez, Alberto Moraleda, fundamentalmente a través de los proyectos de Entre Torres, Charcón y La Alcazaba. Bien, pues de momento tenemos esta base, yo creo que estáis bien porque os veo todavía livianos en vuestras miradas. Ahora vamos a una parte un poquito más compleja, el contexto histórico. El contexto histórico, que yo sé que es un poco más aburrido, son 4 diapositivas, no os asustéis, pero que creo que es fundamental para que entendáis cuál es la coyuntura que fuerza, digamos, lo que supone la eclosión para la construcción de una muralla entre los siglos IV y V después de Cristo. Os hablo de la reforma de Diocleciano, ¿de acuerdo? Esto tiene lugar en el siglo III después de Cristo. Lo que era el ámbito del antiguo Imperio Romano estaba sumido en una crisis, bueno, en muchas transformaciones debido a diferentes conflictos bélicos en diferentes fronteras, problemas políticos, por cuestiones de poder, es decir, hay diferentes sublevaciones, muchos conflictos por la corona del imperio. Y bueno, a partir de Diocleciano lo que vemos es que se implanta la denominada tetrarquía, es decir, se nombran 2 Césares y 2 Augustos y se divide el territorio en nuevas circunscripciones para su administración mucho más óptima, ¿no? Entonces, para el caso que nos interesa, la península ibérica, se crea lo que se denomina la diócesis hispanianum, ¿vale? La diócesis hispanianum es una nueva circunscripción administrativa que ocupa, como podéis ver, todo lo que es la península, España, Portugal y lo que es el norte, una parte del norte de África, el entorno de Marruecos. Y lo más interesante de todo es que la capital de esa nueva división administrativa será Emérita Augusta, Mérida, que ya de por sí era nuestra capital de nuestra provincia de la Lusitania. Esto será importantísimo. ¿Por qué? Porque supondrá que Emérita Augusta será una de las ciudades más importantes del occidente de todo el Imperio Romano, ¿de acuerdo? Esto supone también la instalación de un vicarius, que será el máximo representante desde el punto de vista de su administración. Y más importante aún, Emérita, con esa capitalidad, tendrá la ocasión de tener una guarnición del ejército dentro de sus muros. Esto es importante porque a pie un ejército romano en Casaróbriga podría estar en 48 horas, ¿de acuerdo? Para que entendamos un poco la movilidad de lo que era el ejército romano. Evidentemente, a estas reformas, algunas de ellas fueron un fracaso, pero se intenta dar solución a toda la economía. Hay una circulación monetaria en el territorio bestial, también de ejércitos. Desde el punto de vista cultural, esta etapa es muy rica porque también supone una distribución también de nuevas ideas, artes decorativas, la religión, no nos olvidemos después ya de las persecuciones de Daciano, etc. Se empezará a consolidar el cristianismo. Seguidamente, después de la tetrarquía, ya llega al poder Constantino I, no sin hacer unas cuantas limpias y unas cuantas guerras civiles, y será con Constantino cuando se llega ya a una consolidación de lo que era el sistema de la tetrarquía, pero unido nuevamente en un solo imperator. Seguidamente, continuaremos ahora un poco con el contexto histórico, pero quiero que entendáis estas 3 líneas que os he dibujado en el mapa, porque son fundamentales y explican parte de lo que es el sistema de fortificación de la península ibérica durante el Bajo Imperio y la Antigüedad tardía. Como podéis ver, hay 3 líneas que coinciden con 3 ejes de comunicación importantísimos. El norte o sur, seguramente que lo conocéis, de Mérida Augusta a Astúrica Augusta, es decir, Mérida-Astorga, la famosa Vía de la Plata, ¿de acuerdo?
Desde Emérita Augusta hasta Casa de Augusta es nuestra vía del itinerario antonino, la que pasa por Casa de Lóbriga, y en otro lugar veis cómo desde Legio, desde León, va otra vía hacia Casa de Augusta, Zaragoza. Bien, si buscáis un pequeño patrón, todas las grandes urbes, bueno, también small town, todas las ciudades que se ubican en torno a esas vías se llegan a fortificar, ¿de acuerdo? Es decir, a partir del siglo IV, III, IV, empieza a aplicarse un sistema de fortificación de las ciudades debido a este nuevo sistema administrativo, que tiene que estar vinculado a la annona militaris. La annona militaris era un sistema de aprovisionamiento de bienes para los ejércitos del norte, es decir, para el Limes del Rin, del Danubio y de Britania. Es decir, la península ibérica, España, funciona como centro logístico de recuperación de recursos, lana para capas, trigo, metal, etc. Eran reunidos los diferentes recursos en cada una de estas ciudades que son fortificadas, ¿de acuerdo?, para ser trasladados luego a los límites del imperio hacia el norte de forma segura, ¿de acuerdo? Y os estaréis preguntando, pero ¿y esto qué necesidad de fortificar todo esto? Pues muy sencillo. ¿Qué sucede? Que después de Constantino I hay una serie de usurpaciones del poder, en el que destaca el papel de Constantino III, ¿de acuerdo?, en el cual pues, intervienen diferentes familiares, Dídimo, Veriñano, Lagodio, Teodosiolo, contra Constante II, que era el hijo de Constantino III, y su general Gerontius. Gerontius yo me lo apuntaría a los amantes de las series y las novelas, porque es un tío fantástico, un genio militar, donde los haya, y esto da lugar a toda una guerra civil bastante potente, ¿de acuerdo?, que tiene repercusiones en todo el occidente del imperio, incluso en la Lusitania. ¿Por qué? Porque la Lusitania se convierte en escenario de guerra y nosotros pertenecemos a la Lusitania, ¿de acuerdo? Gerontio, que era un tío, bueno, él iba un poco a lo suyo, pues finalmente decide traicionar a su emperador, ¿de acuerdo?, a Constantino III y a Constante II también. ¿Por qué? Porque Constantino III le dice que ya no es su general. Entonces él pues dice, pues vale, yo no seré tu general, yo nombro a mi propio general, que será Máximo. Entonces Gerontio y Máximo, que tenían grandes contactos con el ejército, sobre todo con los mercenarios del norte, con los ejércitos también godos, pues llegan a un pacto. Ese pacto será decisivo para lo que se denomina la pérdida de las Hispanias. Ese pacto básicamente autorizaba la entrada de los suevos, de los vándalos y los alanos en la península. Era un ejército de ocupación, denominado foederati, es decir, foederati viene de la palabra foedus, que es pacto, es decir, es un ejército de ocupación, pero acordado luego, porque bajo ese acuerdo había también un reparto de territorios. A cambio, lo que tenían que hacer estos pueblos era reconocer el poder de Constantino III y de Constante, ¿de acuerdo? Hasta aquí estamos bien, ¿no? Bien. A pesar de ello, que vienen los godos a España, el sistema administrativo no cambia. Básicamente lo que vemos es que la aristocracia militar se fusiona con la aristocracia hispano-romana, empieza a fusionarse, eso es un largo proceso también en el que interviene el sincretismo, etc. Y básicamente las estructuras ya existentes se siguen manteniendo a lo largo del tiempo, es decir, el sistema de pago de impuestos, Emérita Augusta seguirá funcionando con su vicario, con su obispo, etc. Incluso los límites administrativos seguramente permanecerán inalterados, ¿de acuerdo? Para que entendáis un poco que al final es un cambio de personajes, pero el sistema sigue funcionando prácticamente como había funcionado durante todo el Bajo Imperio. Bueno, como podéis ver, pues Galaecia es asignada a los suevos y a los vándalos asdingos, y lo que es Lusitania y la cartaginesis a los alanos, y por su parte la Bética, que es todo el entorno de Andalucía, a los vándalos silinos. Hasta aquí todo bien, ¿no? Bueno, el caso es que estos pueblos eran bastante guerreros, entre ellos no se llevaban bastante bien, ¿no? Entonces sigue habiendo bastantes enfrentamientos. El caso es que estos enfrentamientos, por ejemplo, entre los alanos y los vándalos, pues finaliza cuando el rey Walia
pues llega a un acuerdo con Roma, porque estaba poniendo en peligro ciertas fronteras, y los romanos, que de tontos tenían un pelo, le dicen a Vallia, pues a cambio de ayudarnos y de pacificar territorios, te dejamos que a ti y a los tuyos os asentéis en lo que es Aquitania, ¿no? Bien, todo esto va en paralelo con los ejércitos de Honorio. No nos olvidemos, Honorio era el emperador legítimo, hijo de Teodosio, cuando que Teodosio divide el imperio en dos, el imperio romano de Occidente y de Oriente. Entonces Honorio empieza a pacificar nuevamente la península, ¿no? Entonces, esto significa pues, que el control de Hispania pues, estuviera repartido en ese momento ya por los vándalos, los suevos y los romanos. Veréis que luego los vándalos migran al norte de África, no sin problemas, ¿de acuerdo? Y los suevos pues, aprovecharán para intentar conquistar Emérita Augusta en varias ocasiones. No lo consiguen, Emérita estaba muy bien fortificada y, como he dicho, tenía guarnición militar, una buena guarnición militar. ¿Qué sucede? Que luego ya será el propio rey, Requila, que finalmente conquista Emérita Augusta, establece su sede regia en Emérita y la convierte en su propia capital lusitana, hasta que nuevamente pues, los suevos, con el avance luego ya de los visigodos, pues tienen que retroceder y ponen su capital en Bracara Augusta, en lo que es actualmente Braga. Bueno, luego seguidamente pues, comenzará progresivamente lo que es el asentamiento visigodo a partir de Teodorico II. Bueno, y hasta aquí os dejo ya un poco de relax, ¿no? Vamos bien, ¿no? Bien. Bueno, básicamente lo que quiero es que entendáis que no solamente había un enfrentamiento militar relativamente potente, sí que sabemos que había ciudades que sí que fueron arrasadas, pero otras no. Otras sufren una serie de transformaciones urbanas importantes. La mayoría, las que habéis visto en ese mapa, y porque responden no solamente a una defensa ante ese peligro, a ese miedo que había por los pueblos godos, sino también a esa necesidad de almacenar y mantener a salvo esos recursos para enviarlos a los limes de Britania y del Rin y del Danubio. Dicho esto, pues vamos a ver un poco por encima cómo se construye una muralla. Pues hoy, niños y niñas, vamos a dar una clase magistral de construcción de murallas, por si queréis hacer una pequeña muralla en vuestro jardín. Bueno, para eso necesitamos a una serie de protagonistas básicos, ¿de acuerdo? El ejército romano estaba perfectamente diseñado. Iba a decir que es una maravilla, pero hoy es políticamente incorrecto y no, ya sabéis que yo de política no puedo ser tan incorrecto. El caso es que los propios militares, había oficiales que desempeñaban cargos de carácter técnico, ¿de acuerdo? Para ello había arquitectos, para ello habría también libradores, ¿de acuerdo? Que son los geómetras, los topógrafos de hoy día, y también había mensores, también una especie de topógrafo, pero con menor especialidad que el librato. Y también había oficios, también desempeñados por oficiales, ¿de acuerdo? Hay muchos más, yo solamente os he querido destacar los siguientes, ¿vale? Al instructor, que es los albañiles, los canteros, los lapidarios, los tignarios, que son los carpinteros, o los escandularios, que son los tejeros, es decir, los que fabrican el ladrillo, etcétera, ¿no? Todas las cubiertas de teja, etcétera. Bueno, realmente, pues como he dicho, son obreros especializados, los denominados inmunes, ¿de acuerdo? En una legión romana, para que os hagáis una idea, suponían aproximadamente una décima parte de lo que formaba una legión. Una legión estaba formada por unos 5.000, 6.000 hombres, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues en torno a 500, 600 soldados podían estar dedicados a labores de construcción de forma especializada, ¿de acuerdo? Luego, evidentemente, tú a un auxiliar de infantería le podías mandar a cortar árboles sin ningún problema, o a amasar tierra o cortar piedra, ¿de acuerdo? Pero digo con un cargo, digamos, más especializado. Pero también había talleres, que son las fábricas, ¿no? En las cuales estaban bajo un magister fabricae y que estaba acompañado de un suboficial, ¿no? Que sería el óptimo, ¿no? Que es, digamos, el encargado también de toda la ingeniería de las obras. Y bueno, dicho esto, pues esta gente empezaría pues, a trazar, a delinear el trazado pues, de nuestra muralla. Vamos a imaginarnos que vamos a construir la muralla de Casaroria. Pues lo primero que haríamos es coger la broma y empezar a medir. Y también utilizaríamos herramientas pues, como el corbato, ¿no? Que es ese caballete que tiene un
una ranura con un nivel de agua que nos serviría para nivelar. Seguidamente prepararíamos el terreno, desmontes de tierra bestiales en el caso de Talavera, no lo olvidemos. Zanjas para las cimentaciones, explanaciones, movimientos de áridos y para ir creando una plataforma de cimentación para construir seguidamente la muralla. En nuestro caso, sabemos que la muralla, para su construcción, no requirió la extracción de piedra de la zona del Berrocal de forma directa, transportar la piedra desde el entorno de la Portiña, vamos a imaginar, y trasladarla aquí. No, aquí lo que se toma es la decisión de desmontar gran parte de la ciudad existente, porque corría prisa, era infinitamente mucho más barato, y todo el material de los edificios públicos de la antigua Casa Aeróbriga Évora se emplean para construir esa muralla y utilizan todo lo que pillan en su mano, incluso las lápidas de los cementerios, todo. ¿Por qué? Porque era más importante proteger el entorno de lo que era la antigua ciudad que la ciudad en sí mismo, ¿de acuerdo? También había un valor simbólico importante en todo esto. Una vez que son, digamos, ese fenómeno de expolia de materiales, son transportados con mulas, con bueyes, con bestias de carga. Y bueno, os pongo también que no solamente había transporte por vía terrestre, también la habría por vía fluvial. El río Tajo también ayudaría al transporte de muchos materiales con barcas o barcazas que no tuvieran pues, mucho fondo, ¿de acuerdo? Simplemente pues, para que os hagáis una idea. Una vez que tuvieran el material acopiado, pues comenzaría lo que es el proceso constructivo. Os he dejado varias imágenes de lo que es la columna de Trajano, que particularmente creo que es uno de los ejemplos más interesantes del mundo romano desde el punto de vista gráfico para conocer cuáles son los procesos constructivos de lo que eran los fuertes del Limes en la zona de Dacia y Tracia, y simplemente para que os hagáis una idea. En ese momento pues, comenzaría pues, todo lo que es la instalación de sillares, de fábricas, realización de cimentaciones, el vertido de las tongadas de cal, que hablaremos ahora después de ellas, y empezaría la ejecución estructural. Pero no nos olvidemos en ningún momento de la maravillosa capacidad de la ingeniería romana. En todo este proceso también se haría uso del amplio abanico de la maquinaria, es decir, toda la maquinaria constructiva, en la que habría pues, poleas simples, poleas con palancas, y yo destacaría, por ejemplo, la grúa de rueda que tenéis en mayor tamaño, que es la que se utilizaba pues, para subir elementos a gran altura. Y en el caso de la presencia de agua, pues simplemente que sepáis que también había sistemas de achique de agua, como son las norias, el famoso tornillo de Arquímedes, y que, bueno, no podemos descartar tampoco que se emplearan esos sistemas, sobre todo en la línea de la construcción de la muralla paralela al río. Seguramente sería necesario achicar agua. Bien, a la hora de construir nuestra muralla, pues hemos identificado diferentes materiales. Como os he dicho, habría material pétreo, latericio, es decir, cerámico, y el material pétreo fundamentalmente procedía de ese proceso de expolia, es decir, todo el material que fueron recolectando de los edificios, del entorno, y lo fueron embutiendo en diferentes partes de la muralla, ya sean cimentaciones, paramentos, torres, etc. Entonces podéis ver pues, columnas, podéis ver, no sé muy bien, bueno, columnas, lo que son bases de lo que puede ser una tumba turriforme o un templete, etc. Cornisas, hay varios ejemplos, hay muchísimos ejemplos, fustes de columnas, diferentes elementos que están reutilizados en diferentes puntos si os dais una vuelta tranquilamente en cualquiera de los lugares de la muralla. Hay columnas, etcétera, etcétera. Por otra parte, pues también elementos funerarios que han sido reutilizados, ¿no? Pues estelas funerarias de diferentes épocas, sector de Alcazaba, este es el interior de Alcazaba, carnicerías, pulvinos también, los hemos publicado hace relativamente poco, que son remates de un tipo de sepultura altoimperial. Y por otra parte, material latericio, es decir, material cerámico que también se reutiliza, ¿no? Tendríamos pues, ladrillos simples, fragmentitos de lo que son las tébulas, de los sistemas de cubierta, piezas de ladrillo que forman parte también de columnillas y que, bueno, pues todo ello permitió construir la muralla.
Bueno, la base de la muralla, su cimentación, hasta el momento hemos encontrado dos sistemas, ¿vale? Por una parte tendríamos ese pequeño zocalito que le vemos, por ejemplo, en el tramo de Entre Torres bastante bien, porque nos ha permitido la excavación llegar a esa cota, en el cual pues, se hacía una pequeña cama de mortero de cal, seguidamente se lanzaba hacia arriba un zócalo de mampostería, que aquí le veis bien, ¿de acuerdo? Y seguidamente ya empiezan a instalar la fábrica de sillería. Pero este no es el único sistema. También conocemos otro sistema, como tenemos aquí en este tramo de la Alcazaba, la calle Carnicerías, donde directamente empiezan a sentar sobre el nivel geológico lo que se denomina la zarpa de cimentación. Una zarpa que puede tener una o dos hiladas de sillería de granito, no suele sobresalir más de 20-40 centímetros y por encima de esa zarpa se empieza a construir casi a plomo, digo casi porque luego os explicaré que la muralla no está hecha perfectamente a plomo, el resto de los lienzos. Bueno, la muralla de Talavera se construye mediante una técnica, son mamposterías de 2 hojas. ¿Esto qué quiere decir, Sergio? Pues que hacia el exterior tendríamos una línea de sillares de piedra, escuadrados, etc., una línea interior en la cual vemos pues, una fábrica de mampostería, incluso sillares reutilizados, y el interior se fue rellenando de guijarro, sobre todo en los niveles inferiores, cascote de diverso tipo, ellos fueron cogiendo pues, piedra irregular, cerámica, etcétera, etcétera, y fueron echando lo que son tongadas de cal, ¿de acuerdo? Es decir, mortero de cal, una cal que presenta diferentes grados de calidad. Es probable que incluso muchos de los mármoles de la ciudad fuesen quemados para fabricar cal, lo que explicaría también la poca presencia de mármol que hemos recuperado en las excavaciones, y poco a poco pues, se fue rellenando el alzado de la muralla. Es lo que denominamos el núcleus, ¿vale? El núcleo, el alma de la muralla. Hacia el exterior, pues vemos una muralla mucho más potente, ¿no? Mucho más fuerte. Esto también tiene una misión para advertir, ¿no? En caso de ataque. Y destacaríamos pues, la fábrica de Opus Quadratum, es decir, lo que es la sillería. Encontramos diferentes sistemas, como podéis ver, ¿de acuerdo? Tenemos el clásico sistema soga-soga-tizón, pero también tenemos otros como tizón-tizón-tizón. Ellos van empleando pues, diferentes patrones. No hay un mismo patrón que se va repitiendo continuamente, que es una de las teorías que se utilizó clásicamente por parte de Sergio Martínez Lillo, que decía que era islámica la muralla utilizando pues, un patrón semejante en diferentes puntos. Pues no, vemos que ellos fueron aplicando diferentes sistemas, encadenamientos, sistemas de cremallera, en función de las circunstancias. Ellos fueron construyendo en algunas ocasiones sin ton ni son, simplemente les importaba construir un muro. Os he dejado esta imagen porque aquí veis lo que se denomina un sistema de engatillado. ¿Qué es un engatillado? Pues cuando hay 2 cuadrillas de trabajadores, cada uno va a lo mejor a un nivel diferente, entonces cuando se unen las líneas de sillares no casan de forma regular. Entonces, ¿qué hacen los canteros? Pues trabajan la piedra y hacen que ese cosido sea posible. En otros momentos pues nos encontramos que los sillares no tienen el tamaño de las grandes piedras de 45 centímetros de altura, son pequeños sillares más pequeñitos, ¿no? Pero no deja de ser más o menos la misma técnica. Los sillares están en origen, están construidos a hueso, aunque sí que es cierto que tienen uniones con mortero de cal, ¿de acuerdo? Entonces también irá variando. Este ejemplo de aquí le tenemos, por ejemplo, en la calle Charcón. Para los más curiosos, cuando os deis un paseo, mañana voy a ver a todo el mundo mirando la muralla como una cosa... Bueno, para los más curiosos me interesa porque estas muescas que veis justamente en las fábricas en diferentes puntos de la muralla también tienen su explicación, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones no son del momento de la construcción de la muralla, ¿vale? Es de la propia reutilización, pero sí se debe a su momento de instalación original. Se debe pues al uso de estos sistemas, ¿vale? Los Ferrei Forfiques, que son los sistemas de engatillado y para coger las piezas de sillería con las grúas, ¿de acuerdo? Y elevarlas. Como podéis ver, hay 2 sistemas que yo por lo menos tenga documentados en la ciudad. Por una parte,
el ferré y forfiques, que son con esos puntos mediante la pinza cruzada, y por otra parte el sistema de olivela, que tiene además luego varias variantes, ¿no? Que es este recto, en el cual se introducen varias muescas de metal y luego se cosen con un pasador, ¿no? Eso permitía hacer muchísima fuerza y levantaba la pieza con la grúa. En otros momentos también, si nos fijamos mucho, podemos ver estas marquitas chiquititas, ¿de acuerdo? Ahora, precisamente, es a lo que me estoy dedicando en mi tiempo libre, a ver pues, estos pequeños detalles, ¿no? Y es conocer en detalle el sistema de construcción. Bueno, pues estas moscas sirvieron para calzar los sillares mediante sistema de apalancamiento, ¿de acuerdo? Por eso os he dejado esa imagen. Hay buenos ejemplos, por ejemplo, en varios puntos de la muralla. Este precisamente es de la calle Carnicerías, pues si tenéis la oportunidad de verlo y os llama la atención, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Que no son marcas casuales. Pero también encontramos intentos de intentar cortar la piedra y finalmente optaron por no cortarla, ¿no? Veis ahí las marcas pues, de las cuñeras, ¿no? que se denominan porque intentaron cortar la piedra y luego decidieron no cortarlas. O tenemos estas otras muescas, que en realidad esta piedra que la recuperamos en la zona sur de Entre Torres, la hemos instalado en la zona norte y porque tiene un alto valor didáctico. En realidad su posición era horizontal, es decir, con esas moscas boca arriba. ¿Y por qué se hicieron esas moscas? Porque al instalar el sillar arriba no podían moverle. Entonces fueron haciendo moscas para apalancar y desplazarle el sillar. Entonces hasta en 3 ocasiones, como podéis ver, tuvieron que apalancar para colocar adecuadamente el sillar. ¿Vale? Estoy viendo caras y esto es un nivel ya de friki absoluto, pero creo que os puede servir bastante para que os hagáis una idea de los métodos empleados de construcción. También encontramos el opus incertum, ¿vale? Es decir, lo que es la mampostería ordinaria de toda la vida, ¿no? Podemos identificar varios de ellos. Una mampostería ordinaria, ¿de acuerdo? Con elementos de granito amorfos, irregulares. En otras ocasiones, pues creando como pequeñas hiladas, con elementos más delgados por otros más anchos, creando como pequeños encintados. En otros casos tenemos encintados utilizando piedra pizarrosa, cuarcítica, seguramente de la zona de la Jara precisamente, y en otros momentos también utilizando pues, esos encintados más simples, siguiendo un poco las líneas de las tongadas de cal de la sillería, pero solamente en mampostería, ¿no? Entonces, pues bueno, para que os vayáis fijando también. En otros momentos, como este de aquí, que le tenemos en la confluencia de Palenque con Corredera, pues encontramos este opus mixtum, que quiere decir que son fábricas, sistemas mezclados, en el cual utilizan diferentes elementos y los utilizan en la fábrica. Pueden ser encintados, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, encintados también. Esto en realidad no es que sea una fábrica como tal, pero me sirve de forma ilustrativa esto más bien para calzar las hiladas de sillares, estos de charcón. Y este es interesante, es un sistema de danero, lo llaman algunos compañeros, y no deja de ser un sistema encadenado de sillares que parece ser que empezaron a no disponer de sillares suficientes y dijeron, bueno, como somos ahorrativos, vamos a emplear también cajones de mampuesto y los metemos en medio y vamos alternando y conseguimos crear un par de hiladas más. Es un ejemplo que además le he encontrado también en Coria, donde actualmente también estoy trabajando en la muralla, y es exactamente igual. Para algunos autores es cierto que lo ubican en el mundo andalusí. Es cierto que el mundo islámico también emplea este sistema constructivo en lugares como en Córdoba y como en Sevilla. Bien, por otro lado, pues tenemos las fábricas, el opus testaculum, ¿vale? Son las fábricas de ladrillo, donde empleamos ladrillos de diferentes módulos para construir. Aquí pues os dejo algún ejemplo de Entre Torres y de Charcón. Como podréis ver, hay algún parche que tengo dudas si realmente es romano, pero bueno, como tiene una orientación didáctica realmente la charla, pues he decidido ponerlo porque creo que era bastante ilustrativo. Bien, y una vez sabemos construir una muralla, ¿no? Nos podemos ir a casa ya con una buena defensa. Bien, bueno, dicho esto, ¿cuál era el trazado de la muralla? ¿Por qué decidieron realizar este tipo de trazado? Bueno, aproximadamente la muralla de Talavera tiene 1,6 kilómetros aproximadamente de perímetro. Tiene actualmente lo que es el recinto exterior 66 torres documentadas.
Algunas de ellas no han sido encontradas, pero mediante métrica, es decir, sacando longitudes, que son aproximadamente unos 17 metros, que eso equivale a unos 60 pies romanos, aproximadamente, así de cabeza, se va estableciendo una torre. Iremos viendo que son torres cuadrangulares y circulares, ¿de acuerdo? Bien, y todo esto rodea un ámbito de una urbe, bueno, la zona principal de la urbe sería unas 17,7 hectáreas, que coincide con lo que había dicho antes, que son un patrón de una small town, una ciudad pequeña, ¿no?, del imperio. Como podéis ver, la muralla pues, no deja de ser la mayor construcción que se ha realizado en la historia de la ciudad hasta hace muy poco. Hoy día podríamos añadir toda la obra del río Tajo de encauzamiento que se hizo, pero es una finalidad totalmente diferente. Pero sí que es cierto que la obra de la muralla fue la que mayor importancia ha tenido porque determinó la configuración espacial del paisaje urbano para el resto de la historia de nuestra ciudad. Bueno, os he dejado también una pequeña recreación de cuál sería el medio físico antes de construir nada, para que entendáis un poco por qué se construye el perímetro, cómo se construye, ¿no? Rodeando todo lo que sería la calle Carnicerías, calle Corredera, para que os hagáis una idea, por aquí, rodearíamos todo el sector Salvador y bajaríamos por Entre Torres, ¿no?, con la desembocadura del arroyo de la Portiña, para que entendáis sobre todo pues, que no es algo casual, sino que cuando se establece la ciudad y se establece seguidamente luego la muralla, pues responde también a una realidad física de la orografía del terreno. Aquí os he dejado una pequeña hipótesis, hay más, ¿de acuerdo?, de las principales salidas que tenía la ciudad en época tardoantigua, ¿vale? Luego daría algún detalle más, que coincide con las principales puertas de la muralla. Al norte, Arco de San Pedro, la Puerta de la Alcazaba, justamente aquí, Puerta del Río y la famosa Puerta de Mérida, ¿no? Como podéis ver, pues, bueno, un sistema ortogonal o pseudo-ortogonal, y que la muralla pues, cortó muchísimas calles, alteró el urbanismo de la ciudad de momento. Esto no es nada nuevo, sucede en numerosos lugares de Hispania. Me viene a la cabeza ahora mismo Conímbriga, por ejemplo, la propia Roma, cuando se construye la muralla, el muro aureliano, etcétera, etcétera. Hay muchísimos casos, ¿no? Porque lo que era más importante era construir la muralla que el propio urbanismo existente hasta el momento. En lo que es estructuralmente la muralla, pues tendríamos por una parte los lienzos, de los que os he hablado antes, de unos 60 pies aproximadamente de longitud. Como podéis ver, se ha conservado mayoritariamente lo que es la muralla tardorromana. En torno a la mitad, incluso un poco más, tendría un alzado de sillería, y luego la parte superior con mampuestos. A todo esto luego se le van añadiendo diferentes reformas a lo largo del tiempo por diferentes necesidades. En época andalusí, en época feudal, época bajo medieval e incluso ya en el siglo XIX, ¿no? A estos lienzos se le añadían pues, toda una serie de torres, ¿no? Esas torres que he ido comentando son bastiones de planta semicircular, ¿de acuerdo? Suelen tener unos 6 metros de ancho aproximadamente, salen en torno a 3 metros hacia afuera, y muchos de ellos han sido embutidos por torres posteriores. Muchas de las torres albarranas, creo que nuestro compañero Marco hablará de las torres albarranas, pues también dará poco cuenta de cómo se apoyan sobre torres anteriores, pueden ser cuadrangulares o circulares. Aquí os he dejado un pequeño detalle de lo que era la Puerta de la Alcazaba. Quien tenga la oportunidad y se fije, pues podrá comprobar cómo empieza a desarrollar esa cremallera en sentido circular, ¿no? Y otro ejemplo de otra torre, esta fue excavada por Cristina Lázaro y rescavada por nuestro compañero Domingo Portela en la calle Charcón, que además reutiliza pues, varios elementos de cornisa. Es bastante interesante porque además tiene una circunferencia superior al resto de otras torres del recinto. A estas torres circulares se les añadía otras de planta cuadrangular, rectangular. Aquí digo rectangular, cuadrangular porque las torres cada una hace su padre y de su madre. Yo me estoy dedicando últimamente a medirlas y pasándolo a la métrica de pies romanos y varían. Unas tienen 10 pies, otras tienen 14 pies. Bueno, entonces se ve que también ellos fueron construyendo
y no obstante hay torres que sus cimentaciones, las estructuras se van moviendo a lo largo del tiempo también, entonces puede haber ligeras variaciones en algunas de ellas, pero bueno, vamos desde los 10 pies hasta los 15, si no recuerdo mal, 15-16 pies. Y vamos con las puertas, los principales accesos de la ciudad, que os he comentado antes, y lo que me interesa, porque seguramente algún otro compañero hablará también de las puertas de la ciudad, es que en origen estas puertas estaban flanqueadas por torres circulares, ¿de acuerdo? Esto se ha podido comprobar en la Puerta de Mérida, de la cual he dejado esta recreación un poco idealizada de la Borde, donde ya es una puerta muy transformada, el ejemplo de la Puerta de la Alcazaba, nuevamente, y este otro que pertenece a la Puerta de San Pedro, que está en un sótano de la calle Arco de San Pedro, y que he tenido la ocasión bueno, yo no, pero Ana sí que tuvo la ocasión y lo documentó, estamos a ver si lo documentamos mejor, pero que afortunadamente se conserva una de las torres de la Puerta de San Pedro, aunque sea a 2 metros bajo tierra, ¿no? También tenemos postigos, es decir, accesos de carácter secundario, ¿no?, que se añaden a ese recinto. Actualmente tenemos localizados en torno a 6, más o menos. El Salvador, sector Alcazaba tenemos 3 o 4, el postigo donde se encuentra el Museo Etnográfico, que creo que coincide con el postigo del Águila, César. Sí, más o menos, ¿no? Y bueno, que eran salidas pues, de carácter secundario. Algunos de ellos, con casi toda probabilidad, también se utilizaría como sistema de evacuación de aguas grises, de sistema de cloacas, y que bueno, suponen también pues, un dato curioso. Bien, y dicho todo esto, pues es el momento de imaginar. Con la información que hemos ido recopilando, pues podemos tener un pequeño acercamiento a cómo era la muralla de Casaróbriga-Évora. Para ello, pues recogiendo toda la información que os he ido un poco exponiendo a lo largo de la presentación, también pues, nos podemos fijar en pequeños detalles, en las torres circulares de la calle Charcón. No sé si veis ahí un arranque de arco de ladrillo en una segunda planta. Aquí en esta otra torre, aquí hay otro arranque de ladrillo. Esto pertenecía a vanos, a ventanas, ¿de acuerdo? Y esto nos dará una aproximación muy cercana a lo que algunos autores han denominado, es un concepto antiguo, por Valil ya en los años 60 y 70, de lo que se denominaba antes muralla legionaria. Ahora ya no se llaman murallas legionarias, pero que el esquema es muy similar. En el Charcón se puede ver muy bien, y estaréis diciendo ¿por qué en el Charcón? Pues porque afortunadamente en el Charcón la propiedad de la otra parte, de la parte trasera de la muralla, ha sido la misma en los últimos 1000 años, prácticamente. Entonces la muralla pues, ha variado relativamente poco y afortunadamente ha conservado elementos bastante antiguos. Este esquema, que bueno, hasta no hace mucho pensábamos que era cristiano, tradición mudéjar, etc., incluso hay gente que sigue defendiendo esa teoría, pues hemos averiguado que es tardorromana y que responde a otros esquemas que hay en otros lugares del imperio, como puede ser en Roma, la muralla aureliana, o las murallas de Colonia o de Lugo. Hay muchísimas más, ¿de acuerdo? Lugo y Colonia, si no recuerdo mal, son del siglo III, pero la que me interesa sobre todo es la muralla aureliana de Roma. Sí que es cierto que se empieza a construir en el siglo III, pero la muralla que vemos hoy día es transformada por el emperador Honorio, ¿de acuerdo? Esto coincide cronológicamente ya con finales del siglo IV, siglo V, ¿de acuerdo? Que es lo que nos interesa a nosotros. Por tanto, el esquema de fortificación sí que se ajusta al nuestro. ¿Y cómo serían las puertas de esa muralla? No quiero decir que sería igual a esto, ¿de acuerdo? Es decir, esto simplemente para que nos hagamos una pequeña idea de lo que sería el esquema defensivo. Pues algo parecido a este sistema, por ejemplo, del Castrum de Viriciana, que en realidad tiene una planta, pero yo le he añadido en Photoshop otra, porque bueno, tenía tiempo para ello, digo, para hacer que os hagáis una pequeña idea. O la puerta sinaria también de la muralla de Roma. Evidentemente, la puerta sinaria tiene una monumentalidad espectacular, es otro tipo de fábrica, de ladrillo, pero el esquema de bastiones circulares con 2 alturas de ventanas, que es lo que hemos visto en Charcón, nos sirve, ¿no?, para hacernos esa idea.
También, pues otros ejemplos de cómo podrían ser las torres, ¿no? Lo vemos en el frente, en el limes de Britania, ¿de acuerdo? La frontera de Britania. También lo vemos en el Rin, en la zona del Danubio, en algunas murallas de la Galia. Este sistema de torres de 2 plantas. Y luego, pues sería muy parecido a esto que tenemos aquí, que es una ilustración que yo he retocado y adaptado un poquito al caso de Talavera. Es una recreación de la muralla de Barcino, de Barcelona, y que con mucha probabilidad se parecería mucho a la muralla de Casaróbriga Élvora a este pequeño esquema. Evidentemente hay mucha información que no tenemos. Reconstruir una muralla, una puerta con la información que tenemos hoy día es francamente difícil, sería una inventiva, ¿no? A lo mejor tenía cubierta en lo que es el alarde, pero no lo sabemos, ¿no? Simplemente para que os hagáis una pequeña idea gráfica del tema. Ya voy terminando, ¿de acuerdo? Por si acaso veo que vamos justitos. Bueno, ¿y qué nos dice la arqueología? Porque es cierto que a lo largo de todas las intervenciones arqueológicas que se han ido desarrollando, sobre todo en los últimos 20-25 años, pues habíamos ido sacando datos y habíamos ido obteniendo una serie de conclusiones que no nos permitían ver la romanidad, la tardorromanidad de la muralla, aunque sí que había compañeros que sí que lo defendían desde hacía tiempo. Estoy viendo a Domingo, que cuando hizo una intervención de la Puerta de Mérida ya lo dijo hace bastante tiempo. Os dejo 2 casos bastante singulares. Uno de ellos es de la calle Charcón, año 2002, cómo se ve cómo la muralla tiene su cimentación sobre una casa del Alto Imperio, del siglo I, ¿de acuerdo? Esa casa es parcialmente destruida por un pozo bajo imperial, ¿de acuerdo? Y por encima el pozo es destruido y se mete la cimentación de la muralla. Y nos sale estratigráficamente clavado, ¿de acuerdo? Otro caso que tenemos en Entre Torres. Entre Torres, si habéis tenido la oportunidad de ver las infografías, que hay una calle porticada, es cortada por la propia muralla. Pues precisamente, justamente donde comienza la cimentación de la muralla, coincide con el nivel de abandono de esa calle porticada de época alto imperial, ¿no? Lo que pasa que siempre habíamos interpretado que era de época islámica. La estratigrafía y algunos materiales nos están comenzando a dar ciertas pistas. Otro ejemplo reseñable, pues bueno, la distribución de los cementerios de la ciudad. Sabemos que las 2 grandes necrópolis estaban, pues bueno, la que hemos denominado tradicionalmente Plaza del Reloj, Cabeza del Moro, que es la que tenéis a vuestra derecha, y luego la gran necrópolis de la zona de Entre Torres, ¿no? Yo destaco justamente esta imagen de aquí. Esta línea blanca es la línea de la muralla, precisamente, ¿de acuerdo? Veis que estos rectangulitos están marcando 2 enterramientos infantiles. Pues justamente son paralelos justamente a la línea de la muralla, es decir, que las tumbas se apoyan sobre la muralla. Nos está dando una cronología bastante cercana. Tengo algún otro caso, por ejemplo en la calle Carnicerías, que las tumbas son paralelas también a la muralla, es decir, que sepulturas de la antigüedad tardía están simétricas a la muralla porque la muralla ya existía, ¿de acuerdo? A todo esto, pues habría que añadirle que todo lo que es el perímetro que rodea hacia el interior de la ciudad, la muralla está prácticamente arrasado. Cuando digo arrasado es que la potencia de las estructuras conservadas es relativamente bajo, son prácticamente cimentaciones. Esto es debido a todo ese proceso de expolio para construir la muralla y luego, en ocasiones, todas esas zonas de solares, de huertos, de espacio libre, es ocupado a lo largo del siglo V en adelante por espacios de producción y transformación. Hornos, torcularium, hay otro torcularium donde la colegial, donde está César ahora, había una torcula ahí también, el entorno de la plaza de San Agustín, donde excavó también Domingo. En fin, que todo esto, digamos, atada a la información, empieza a tener ya cierta lógica, ¿no? Y bueno, y por último, pues probablemente la joya de la corona, ¿no? Que ha sido, yo creo, lo que ya ha cerrado un poco pues, ese debate. Afortunadamente, las intervenciones arqueológicas de los años 2020 y 2022 pues, han permitido identificar varias huellas de Caligari.
La caligae es la típica sandalia, la cáliga, ¿de acuerdo? Han sido identificadas en el tramo del Salvador, muchas de ellas, ¿de acuerdo? No solamente en el tramo que actualmente se ve, hay muchas más, pero que se taparon debido a la obra de rehabilitación de la muralla, pero también en Entretorres. Y este dato ha sido bastante interesante, porque nos permite dar continuidad a esa romanidad del sistema constructivo, ¿no? En cuanto a esas marcas, los denominados clavi caligari, es decir, clavos o tachuelas de cáliga, de sandalia, pues han sido marcados en ese mortero de cal, porque cuando estaban realizando las tongadas de cal, pues justamente los soldados, probablemente fuesen con casi toda probabilidad soldados, pues el mortero aún se mantenía fresco y pasaron por encima de la tongada, como sucede con muchos de nosotros cuando han arreglado una calle y pisamos en el cemento, porque decimos, vaya, pues bueno, pues algo parecido. Y bueno, gracias a esa pista pues nos ha permitido también datarlo. ¿Por qué? Porque algo que tiene fija la arqueología tardorromana es que los clavi caligari, la sandalia con tachuelas, desaparece a lo largo del siglo V, con lo cual es una cronología final máxima, ¿no? ¿Utilizaban solamente caligae con tachuelas los soldados romanos? No, sabemos que también había mineros, muleros, canteros, jornaleros y otros trabajos de la agricultura y del campo, trabajos duros que requerían un machaque importante del calzado, pues utilizaban también tachuelas. Sí que es cierto que la configuración de las huellas que tenemos pues invitan a pensar que fue ejecutada por militares tanto romanos. ¿Y qué tenemos alrededor que se parezca a Talavera? Pues me voy al caso más cercano y porque sabéis que yo tengo un especial cariño a este lugar, el mausoleo de las Vegas de Puebla Nueva, que precisamente coincide nuevamente en cronología. La cripta está realizada con sillares, con sistema de tongadas de cal. Ahí tenéis varias imágenes y está fechado pues, a finales del siglo IV, principios del siglo V. También tenemos cosas muy parecidas en lugares como la antigua Norba Cesariana, ¿no? Lo que es Cáceres, lo que es el Arco del Cristo y algún punto en el que se ha conservado algo de fábrica. Estos lugares que os menciono, Cáceres, Coria, Mérida, son lugares sujetos también a un amplio debate que en los últimos años, precisamente tal y como nos está sucediendo a nosotros, se está empezando a confirmar esa romanidad de la muralla. En el caso de Coria, de Caurium, que tiene también muchísima reforma andalusía, al parecer, pues se parece mucho, ¿no?, a nuestra muralla, y aquí podéis ver que también se ve muy bien en Entretorres, entre los dos miradores que hay, este sistema de cremallera donde se ve la disposición de las sogas y tizones en la fábrica. El caso de Mérida, la Alcazaba de Mérida, en el interior tiene un tramo de muralla tardorromana que sigue un modelo constructivo semejante, ahí podéis ver un poquito de zarpas de cimentación. O el caso de Salamanca. Salamanca tiene lo que es el perímetro de la cerca vieja, es muy parecido a la cerca de Talavera. Sí que es cierto que es una muralla, que su origen es prerromano, pero que tiene también su fase de bajo imperial y de la antigüedad tardía y que se asemeja mucho también al caso de Talavera. Sobre todo cuando vemos estos postigos, pues nos recuerdan bastante a Talavera. Bueno, y para ir finalizando, ¿qué tenemos más o menos claro? Pues evidentemente sabemos que la muralla se construye en un momento indeterminado, entre los siglos IV y V, es probable que en el siglo V, pero ya os digo que la cronología puede cambiar, que sabemos que es una muralla que se construye con cierta rapidez por su calidad constructiva, no es una muralla que se construye a plomo, presenta un ligero talud hacia el exterior, es decir, si tenéis la ocasión de ir a la muralla y apoyaros sobre la muralla vais a ver que no es un muro que cae recto, sino que tiene su pequeño talud, que presenta también errores constructivos, tiene sus desplomes, buzan algunas líneas de instalación de sillares, en otros tramos no coincide, por ejemplo, el arranque de las torres, está más adelantado en un lienzo, está la torre y luego en el otro lienzo está más retrasado, es decir, que hay mediciones que debido a la premura
y a otras circunstancias, a lo mejor pues a la falta de descanso a la hora de realizar las tongadas de cal, no dejaron fraguar bien el mortero. El hecho es que en algunos puntos la muralla tiene desplomes debido también a que no está bien cohesionada en su interior, debido pues, a un alto contenido de cascote no bien recibido con mortero, ¿no? Con caementa. Y luego, pues, mencionaros que tenemos numerosos ejemplos, los castrum de los limes, tanto de Britania, la zona danubiana, hay ejemplos bastante representativos, y el caso de Roma yo creo que es bastante interesante, ¿no? El de la muralla aureliana. Y para ir finalizando, ¿cuál es el camino ahora a recorrer? La perspectiva un poco de futuro. Pues, por una parte, revisar todo lo que hemos ido haciendo en los últimos años, las intervenciones que estén asociadas a la muralla. Hay que revisar materiales, conclusiones, donde pensábamos que era de una época, ahora es más moderno, donde pensábamos en algunas ocasiones que era más moderno, ahora es más antiguo. No hay problema, la arqueología es así, hay que asumirlo como algo normalizado. Hay que seguir consultando muchísimos materiales, estudiar materiales de forma pormenorizada. También hay que realizar esos estudios métricos que os he comentado antes, seguir realizando mediciones de esos pies romanos en diferentes puntos para identificar qué sistema de medición se ha ido aplicando en la muralla. No solamente está el pie romano, también está el pie romano drusiano, etc. También cerrar memorias no terminadas. Hay memorias arqueológicas que están no presentadas desde hace mucho tiempo y que sería conveniente finalizarlas. Y otra línea súper interesante es los análisis arqueométricos. Me refiero no tanto al carbono 14, porque falla bastante si lo aplicamos en el núcleo de la muralla, pero por ejemplo la termoluminiscencia sí que nos puede permitir una medición de la antigüedad, por ejemplo, del material de ladrillo empleado, ¿no? Y bueno, pues seguir investigando, ¿no? Para ir conociendo poco a poco pues, todo lo que ha ido acaeciendo en todo este proceso, que no es muy largo, ¿no? Estamos hablando del siglo III, finales del siglo III, hasta la primera mitad del siglo V, pero que suceden muchas cosas, ¿no? Y de una forma muy agresiva. Y poco más. Me despido con una gran frase, es larga vida al imperio.